Pocos personajes en la Biblia despiertan tanta curiosidad como José de Arimatea, rico, influyente, miembro del Sanedrín y al mismo tiempo un discípulo en secreto. Su nombre aparece en los evangelios no como un predicador, ni como un seguidor abierto, sino como el hombre que dio un paso decisivo cuando todos los demás se alejaban. José no solo pidió el cuerpo de Jesús a Pilato, lo reclamó, lo honró, lo envolvió en lino limpio y lo colocó en su propio sepulcro nuevo. Este acto, más que un simple gesto de piedad, fue una declaración de fe. En un momento de tinieblas, cuando el maestro yacía muerto, José actuó como si aún creyera en la promesa. ¿Quién era este hombre que desafió a su propio consejo religioso y se expuso al imperio romano? ¿Qué había visto en Jesús que lo impulsó a arriesgarlo todo? Su historia es una puerta a lo desconocido, y dentro de esa puerta se esconde una carta. El Evangelio de Juan nos da una pista vital. José de Arimatea era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los líderes judíos. Juan 19:38. Él no era un espectador, era un creyente, escondido, y su fe, silenciosa hasta ese momento, explotó con coraje en la hora más oscura. Mientras los apóstoles huían, mientras el Sanedrín celebraba su decisión, José se levantó. No buscó gloria ni reconocimiento. Se acercó a Pilato, el gobernador romano, y pidió permiso para dar sepultura al cuerpo del Nazareno. Un acto que, en ese contexto político, podría haberlo costado todo. ¿Qué impulsa a un hombre a exponerse de esa forma? ¿Qué experiencia vivida con Jesús lo transformó tan profundamente? Algo más había en su corazón. Algo que tal vez solo se revela en sus propias palabras, escritas en una carta que sobrevivió a los siglos. El momento en que José pidió el cuerpo de Jesús no fue un mero detalle bíblico, fue un punto de inflexión. Sin su intervención, el cuerpo del Salvador podría haber sido dejado en una fosa común, deshonrado, olvidado. Pero no fue así. José preparó un lugar santo para el cuerpo santo. Este acto de amor tuvo implicaciones proféticas. Isaías 53:9 lo había anunciado siglos antes. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. José cumplió sin saberlo una profecía mesiánica, sellando su nombre en la historia de la redención. Esa tumba vacía que hoy se visita en Jerusalén fue primero suya, pero José no la reclamó para sí, la ofreció al Rey de Reyes. ¿Qué vio en Jesús que lo llevó a ese nivel de entrega? ¿Qué sabía que nosotros aún no comprendemos del todo? El sepulcro de José se convirtió en uno de los lugares más santos del cristianismo. Allí no quedó muerte, sino vida. No fue una despedida, sino el preludio de la resurrección. Y todo comenzó con la generosidad de un hombre casi olvidado. No hay registro de que José hablara públicamente después. No predicó como Pedro, ni escribió como Pablo, pero su acto silencioso retumbó más fuerte que 1000 discursos. Él preparó el escenario para el milagro más grande de todos. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Y tal vez sí habló, pero no desde un púlpito, sino desde un manuscrito, una carta, un testimonio, un intento de dejar por escrito aquello que sus ojos vieron y su alma sintió. Un retrato íntimo de Cristo que pocos conocen. Para entender a José, debemos entender la noche más oscura de la historia. Jesús fue arrestado, llevado a la casa del sumo sacerdote y juzgado en secreto de noche en un proceso irregular y apresurado. El Sanedrín, del cual José formaba parte, no actuó con justicia.
Actuó con urgencia. Según la historia, no todos los 71 miembros del Sanedrín fueron convocados. Algunos, como José, posiblemente fueron excluidos deliberadamente por su postura favorable hacia Jesús. Aquella no fue una reunión legítima, fue una conspiración. Y cuando José supo lo que había ocurrido, el peso de la injusticia cayó sobre él. No podía quedarse en silencio. Su conciencia, tocada por la verdad del Mesías, lo empujó a actuar. Fue entonces cuando decidió honrar a Jesús y tal vez cuando decidió escribir su verdad. El momento en que Jesús fue llevado ante Pilato fue más que un trámite político. Fue una escena cargada de tensión espiritual, y José de Arimatea, como miembro del Sanedrín, habría estado cerca, quizás entre la multitud, observando cada detalle. Vio cómo el Mesías fue acusado falsamente. Escuchó los gritos de la multitud. Vio la indecisión del gobernador romano y contempló el silencio majestuoso de aquel que no se defendía. ¿Cómo no quedar marcado por tal escena? Ese día algo se quebró en su interior. Ya no era suficiente ser discípulo en secreto. Su alma había sido tocada. Y es en esos momentos, cuando el alma arde, que nacen los testimonios más sinceros, como una carta escrita desde el corazón. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. José no necesitó milagros para creer. Bastó con mirar a Jesús en silencio, ver su serenidad frente al dolor, su amor en medio del rechazo. Él no olvidó ese rostro, no pudo, no quiso, y por eso decidió dejarlo plasmado en palabras. La carta que se le atribuye no es una simple descripción, es una memoria espiritual, una visión interna, un testimonio íntimo que revela lo que muchos no vieron, la profundidad divina de aquel hombre. ¿Qué fue lo que tanto le impactó? Tal vez fue la forma en que Jesús miraba o la calma que transmitía. Tal vez fue la certeza de estar frente a alguien que no pertenecía a este mundo. Y esa certeza lo acompañó hasta su muerte. Cuando Jesús fue acusado, no se defendió, no respondió con gritos ni con ira. Permaneció en silencio como lo había profetizado Isaías. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Isaías 53:7. Para un hombre como José, acostumbrado a debates religiosos y discursos enérgicos, ese silencio era diferente. No era debilidad, era majestad. Y en ese silencio estaba la respuesta. No necesitaba más pruebas. Allí, en ese instante sagrado, José supo quién era Jesús. Lo comprendió no con la mente, sino con el alma. Y fue esa convicción la que luego se transformó en palabras, cuidadosamente elegidas, en una carta que aún hoy habla. Desde el punto de vista humano, lo que hizo José no tenía lógica. Arriesgar su reputación, su posición, su seguridad, por alguien que había sido condenado y crucificado como un criminal. Solo un encuentro real con lo divino puede explicar tal decisión. Pero José no vio a un criminal, vio a un rey. No vio derrota, sino redención. Su acto no fue solo de piedad, fue de fe. Una fe que lo empujó a usar su influencia, su riqueza y hasta su propia tumba para honrar al Hijo de Dios. Esa clase de fe
no nace de la emoción, sino del contacto directo con la verdad. Y ese contacto es lo que se refleja en las palabras de su misteriosa carta, preservada entre manuscritos antiguos. La existencia de una carta atribuida a José de Arimatea ha sido conocida en ciertos círculos antiguos, aunque rara vez enseñada abiertamente. Preservada en textos apócrifos, esta carta ha permanecido a la sombra de los evangelios canónicos. No forma parte de la Biblia, no se menciona en sermones, pero su contenido tiene un poder que no se puede ignorar. Porque en ella se esconde la voz de alguien que vio al Cristo vivo y glorioso. La pregunta es inevitable: ¿por qué fue olvidada? ¿Por qué no se difundió como otras escrituras? Tal vez fue protegida, o tal vez su profundidad era demasiado intensa para su tiempo, pero hoy esa voz vuelve a sonar. Entre los documentos antiguos que han sobrevivido al tiempo, hay uno que brilla con un resplandor diferente. Se trata de una carta atribuida a José de Arimatea, donde él, como testigo directo, describe a Jesús de un modo que conmueve el alma. No es un texto doctrinal, ni una proclamación teológica. Es una mirada íntima, personal, casi poética del rostro, la voz y la presencia del Hijo de Dios. Un retrato que trasciende las palabras comunes y toca el misterio. Esta carta no pretende sustituir los evangelios, pero sí los complementa, ofreciendo una visión desde el corazón de un hombre que lo vio, lo tocó y lo amó en silencio. Una voz antigua que hoy vuelve a hablar. Cuando se leen las palabras atribuidas a José, no se tiene la sensación de estar leyendo historia. Se siente como si alguien estuviera susurrando desde el alma, revelando un encuentro sagrado que marcó su vida para siempre. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Cada frase está impregnada de reverencia, de amor, de asombro. No describe a un líder ni a un profeta más. Describe a alguien que lo cambió todo, describe al Verbo hecho carne, y aunque los siglos hayan pasado, la voz de José aún resuena, no con ruido, sino con verdad, una verdad que no envejece, una verdad que aún hoy tiene el poder de tocar corazones. Los evangelios nos hablan de Jesús con poder y verdad, pero hay detalles que no aparecen: su mirada, su tono de voz, la forma en que caminaba, cómo tocaba a las personas y cómo ellas se transformaban al estar cerca. La carta de José llena ese vacío con descripciones que no son casuales. Él habla de una paz que emanaba de Jesús, de una autoridad que no humillaba, de una ternura que sanaba sin palabras. Cada detalle parece nacido de la contemplación. Estos elementos no contradicen los evangelios. Al contrario, los iluminan desde una perspectiva vivencial. Son las palabras de alguien que no solo creyó, sino que convivió, y eso lo cambia todo. Uno de los pasajes más impactantes de la carta es la descripción de los ojos de Jesús. José dice que mirar a Jesús era como mirar el cielo abierto. Su mirada no juzgaba, pero tampoco ignoraba. Iba más allá del rostro, llegaba al corazón. No había temor en esos ojos, ni orgullo ni condena, solo compasión, verdad y una luz que desarmaba al más endurecido. Estar frente a él era sentirse visto, realmente visto. Esa mirada transformó a José, y en sus palabras él intenta capturar ese momento eterno en que comprendió que no estaba frente a un simple maestro, sino frente al Hijo del Dios viviente. El rostro de Jesús, según José, no era imponente por su fuerza, sino por su serenidad.
Había marcas de dolor, pero también de esperanza. No era un rostro perfecto según los estándares humanos, pero sí divinamente bello. Sus facciones transmitían una mezcla inigualable de humanidad y gloria. Era el rostro de alguien que cargaba con el sufrimiento del mundo y al mismo tiempo ofrecía consuelo a todos. Un rostro que hablaba sin hablar, y ese rostro fue el que quedó grabado en la memoria de José, el que inspiró cada línea de su carta, porque como él mismo habría dicho, ver su rostro fue comprender que Dios había visitado la tierra. José describe que cada palabra salida de la boca de Jesús tenía peso eterno. No eran discursos vacíos ni frases elaboradas. Eran semillas de vida. Eran verdades que penetraban las heridas y traían consuelo donde antes había oscuridad. Él recuerda que al escucharlo hablar, el tiempo parecía detenerse. Incluso los más sabios se quedaban en silencio, porque sus palabras no solo enseñaban, sanaban, como si cada frase viniera de una fuente invisible de compasión divina. En su carta, José transmite que al oírlo, no se trataba solo de entender, sino de sentir. Cada palabra era una caricia del cielo, y esa experiencia quedó tatuada en su alma. José no solo recuerda lo que Jesús decía, sino lo que generaba con solo estar presente. Su carta relata que al entrar en un lugar, algo cambiaba. El ambiente se llenaba de paz, los corazones duros se ablandaban, las tensiones se disolvían. Era como si su espíritu irradiara una calma que iba más allá de lo humano. No necesitaba imponer respeto. Su sola presencia lo generaba. Era la encarnación misma de la armonía entre cielo y tierra. Y para José, este detalle era imposible de olvidar, porque una cosa es escuchar sobre Jesús, otra muy distinta es estar en su presencia, y eso lo cambió todo para siempre. Uno de los elementos más poderosos en la carta es cómo José logra describir esa dualidad única en Jesús, la compasión del siervo y la majestad del rey. Nunca había visto a alguien tan accesible y al mismo tiempo tan imponente. Jesús abrazaba al pobre y desafiaba al poderoso con la misma autoridad. Lloraba con los que sufrían y perdonaba incluso a los que lo traicionaban. Pero también hablaba del reino con una certeza que solo podía venir del trono celestial. José escribe que en Jesús no había contradicción. Todo estaba en perfecta armonía. Era la ternura que sana y la gloria que transforma. Verlo era ver al Padre hecho carne. José enfatiza en su carta algo que muchas veces olvidamos: la humanidad de Jesús. Él comía, caminaba, descansaba, pero cada gesto suyo tenía una dimensión santa. No era distante ni etéreo, era profundamente humano y a la vez intensamente divino. En sus palabras, José no habla de un ser sobrenatural inalcanzable. Habla de un hombre que reía, lloraba y se conmovía. Un hombre que tocaba a los leprosos, que miraba a los niños, que oraba en soledad con lágrimas. Pero esa humanidad no ocultaba su gloria, la revelaba, porque solo un Dios verdadero puede hacerse hombre sin perder su esencia. Y José lo entendió al contemplarlo, día tras día, paso tras paso. Hay un momento en la carta donde José dice que comprendió lo que era el reino de Dios, no por una parábola ni por una señal, sino por cómo Jesús enfrentó la cruz, sin odio, sin venganza, solo con amor. Al verlo sufrir en silencio, al escuchar sus últimas palabras de perdón, algo se abrió en su espíritu. Entendió que el reino no era un poder terrenal, era una realidad invisible que comenzaba en el corazón. Ese día, José dejó de ser un seguidor en secreto. Su fe se convirtió en testimonio, y ese testimonio tomó forma de letras que aún hoy nos invitan a mirar a Jesús con nuevos ojos. Isaías había profetizado sobre un siervo que sería despreciado, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. José, al presenciar la pasión de Cristo, entendió que esa profecía tenía un rostro, y ese rostro era el de Jesús,
La carta relata cómo cada golpe, cada burla, cada espina era un eco de las Escrituras. Pero no solo eso, José vio algo más profundo. Vio que aún sufriendo, Jesús no perdía su dignidad. Su dolor no borraba su gloria. En esa imagen del siervo doliente, José encontró la revelación más grande, el Dios que se humilla para salvar. Y eso, dice, fue más poderoso que cualquier milagro que hubiera presenciado. José confiesa que hubo momentos en los que estar cerca de Jesús era tan intenso que costaba respirar. No por miedo, sino por la sobrecarga espiritual. Era como estar frente a una verdad absoluta que desnudaba el alma. Él escribe que solo con escuchar su voz, uno sentía que todo lo oculto salía a la luz. No había máscaras que resistieran, no había dolor que él no pudiera ver. Y sin embargo, no juzgaba, amaba. Ese impacto emocional no era manipulador, era redentor, porque en Jesús, José no encontró culpa, encontró consuelo. Y esa experiencia, dice, lo marcó más que cualquier palabra. La carta de José no aparece en sermones, no se enseña en seminarios, apenas se menciona en estudios bíblicos. ¿Por qué? ¿Qué contiene que hizo que fuera relegada al olvido por siglos? Algunos dicen que fue por precaución, otros que por miedo a los escritos apócrifos, pero hay quienes creen que su contenido era demasiado íntimo, demasiado desafiante. No era doctrina, era revelación personal. Y quizás, en tiempos de persecución, conservarla significaba riesgo. Tal vez por eso fue ocultada, protegida, esperando el momento justo para volver a ser leída, como una semilla que espera la lluvia. La historia de los primeros siglos del cristianismo está marcada por persecuciones, censuras y selecciones. Muchos textos se perdieron, otros fueron ocultados, pero algunos sobrevivieron, como tesoros enterrados. La carta de José parece haber seguido ese camino. No desapareció, solo fue escondida. Tal vez por quienes entendieron su valor espiritual, tal vez por quienes sabían que no debía caer en manos equivocadas. ¿Y si no fue silenciada, sino guardada? ¿Y si su propósito era hablarle a una generación futura, más dispuesta a recibirla con reverencia y discernimiento? Quizás esa generación sea la nuestra. A pesar del tiempo, a pesar del silencio de los siglos, la carta sigue viva. Su contenido, aunque relegado, ha tocado corazones que la han redescubierto con asombro y gratitud. No es solo un texto antiguo, es una voz, una antorcha encendida desde el primer siglo que aún hoy ilumina el rostro de Jesús con una cercanía que conmueve. José no escribió para impresionar, escribió para recordar, y su recuerdo es ahora nuestro legado. Un llamado a mirar más allá de lo conocido, a ver a Jesús no solo como figura histórica, sino como presencia viva que transforma, como lo hizo con él. Los evangelios son la base firme de nuestra fe, pero la carta de José nos ofrece algo que ellos no buscan entregar, una mirada íntima, no una narración cronológica, sino un testimonio que brota de la vivencia directa. Es la diferencia entre leer un relato y escuchar a un amigo contarte lo que vivió. José no repite lo que otros dijeron, él transmite lo que sintió, lo que lo cambió, lo que vio con ojos llenos de reverencia. Esa voz personal no compite con las escrituras, las acompaña, las embellece con humanidad, las completa con devoción. Es la voz del discípulo silencioso que finalmente habló. Hay textos que informan y hay textos que resuenan, que vibran con algo más profundo, algo que no puede explicarse con lógica, pero que el alma reconoce como verdadero. Así es esta carta, sus palabras no buscan impresionar. No hay exageración ni artificio, hay sencillez, hay verdad, hay un eco, como si el cielo mismo hubiera susurrado al corazón de José para que escribiera lo que el mundo necesitaba oír. Y al leerla, uno no solo conoce a Jesús, lo siente, lo contempla, lo ama, porque esas letras tienen el perfume del cielo y el peso de lo eterno.
Muchos vieron la cruz como una derrota. José vio otra cosa. Vio gloria, vio entrega, vio amor llevado hasta el límite. Y entendió que ese madero no era el fin, era el inicio de algo inmenso. Su carta describe ese momento con profundidad única, no solo como testigo, sino como adorador. Él no narra una ejecución, narra una revelación. La cruz no fue vergüenza, fue trono. Allí, entre clavos y espinas, José vio el rostro de Dios, y desde entonces nada volvió a ser igual. Porque ese día el reino descendió y se abrió para todos los que creen. José describe un instante que jamás olvidó, la mirada de Jesús desde la cruz. No era de rencor, no era de derrota, era de amor. Un amor que lo atravesó como una llama sagrada, purificándolo. En esos ojos, dice, no había juicio, solo compasión, como si Jesús, aún colgado del madero, siguiera entregando vida, perdonando, esperando, amando, hasta el último aliento. Y fue en ese momento cuando José comprendió todo, cuando su corazón se quebró, cuando su fe se volvió certeza, porque esa mirada era la mirada de Dios. La carta de José no es solo un testimonio antiguo, es un desafío. Nos invita a dejar de ver a Jesús como un personaje distante y a contemplarlo como alguien real, cercano, transformador. Nos confronta con una pregunta profunda. ¿Cómo cambiaría mi vida si yo también hubiera visto ese rostro, escuchado esa voz, sentido esa presencia? ¿Acaso no viviría de otra manera? Quizás no tengamos sus ojos, pero tenemos sus palabras, y ellas, como un faro, nos conducen a un encuentro. Porque si José pudo reconocer al Hijo de Dios, también nosotros podemos, hoy, aquí, ahora. Detente por un momento. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos podría destrozar cada imagen que has tenido de Jesús desde la infancia. ¿Alguna vez te has preguntado por qué todas las representaciones de Cristo se ven tan perfectas, tan irreales, tan europeas? Existe una razón perturbadora para eso, y existe un documento que estuvo enterrado durante casi 2 milenios. Un testimonio que describe el rostro real de Jesús con detalles tan íntimos, tan humanos, tan crudos, que las autoridades religiosas han intentado mantenerlo oculto, pero ya no pueden esconderlo más. Si crees en Dios y en Jesucristo, no olvides darle like y suscribirte al canal, porque lo que estás a punto de descubrir no se predica desde los púlpitos. De hecho, algunos preferirían que nunca lo escucharas. Prepárate, porque una vez que conozcas su verdadero rostro, nunca podrás volver a verlo de la misma manera. Imagínate esto, estás en medio de la nada. El desierto se extiende infinitamente en todas las direcciones. El viento susurra secretos que han permanecido enterrados durante siglos. Tus botas se hunden en arena que ha presenciado el nacimiento y la caída de imperios. Era el año 2019. Un equipo de arqueólogos trabajaba en una excavación rutinaria en una región que los mapas apenas mencionan. Un lugar donde las civilizaciones antiguas habían dejado solo cicatrices en la tierra. Dr. Sarah Chen, la líder del equipo, llevaba 3 semanas sin encontrar nada significativo. Sus fondos se agotaban, el calor era insoportable, algunos miembros del equipo ya hablaban de abandonar la misión. Pero entonces, algo cambió. Mientras excavaban lo que parecía ser solo otra cueva colapsada, Chen sintió que su pala golpeaba algo diferente. No era piedra, no era hueso, era cerámico. «¡Deténganse!», gritó. «Hay algo aquí». Lo que emergió de esa tierra ancestral haría que el mundo del cristianismo se tambaleara hasta sus cimientos. Una vasija de barro, agrietada por el tiempo, pero milagrosamente intacta, sellada con una precisión que hablaba de manos desesperadas por preservar algo sagrado. Cuando Chen rompió cuidadosamente el sello milenario, el aire mismo pareció contener la respiración. Dentro, envuelto en linos que se desmoronaban al tacto, yacía un pergamino, pero no era cualquier pergamino.
Las primeras palabras que Chen logró descifrar la hicieron retroceder como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Lo vi, solo 2 palabras, pero escritas con una urgencia, una intensidad, una reverencia que te erizaba cada vello del cuerpo. Chen sabía inmediatamente que había encontrado algo que cambiaría la historia para siempre. Pero aquí es donde la historia se vuelve siniestra, amigo. Porque lo que Chen había encontrado no era solo un documento histórico, era una amenaza. ¿Una amenaza para quién? Para un sistema que durante casi 2000 años había mantenido el control sobre cómo vemos a Cristo. Imagínate la conmoción. Durante siglos, teólogos, historiadores y líderes religiosos habían construido una imagen específica de Jesús, divina, intocable, distante, perfecta. Una imagen que servía a propósitos muy específicos de poder y control. Y de repente aparece este manuscrito que lo muestra como un hombre real, con sudor en la frente, con polvo en los pies, con lágrimas en los ojos. La noticia del descubrimiento se extendió como pólvora entre círculos académicos y religiosos, pero la respuesta no fue de celebración, fue de pánico. ¿Por qué? Porque este evangelio hacía algo que los poderosos temían más que cualquier otra cosa: humanizaba a Jesús. Las primeras reuniones fueron discretas. Académicos susurrando en pasillos universitarios. Cardenales intercambiando miradas preocupadas en el Vaticano. Teólogos debatiendo en conversaciones que oficialmente nunca sucedieron. El consenso era claro: este documento era peligroso, no porque fuera falso, sino porque era demasiado verdadero. Dr. Michael Richardson, un teólogo conservador de Oxford, expresó lo que muchos pensaban, pero pocos se atrevían a decir. Si las personas ven a Jesús como demasiado humano, demasiado accesible, demasiado como nosotros, ¿dónde queda la reverencia? ¿Dónde queda la autoridad divina? Pero otros académicos, como la doctora Elena Vázquez de la Universidad de Barcelona, argumentaban lo contrario. ¿No es la humanidad de Cristo precisamente lo que hace su amor más poderoso? ¿No es su cercanía lo que lo hace más divino? No menos. El debate se intensificó. Las líneas se dibujaron, y en el centro de todo esto, un manuscrito de 2000 años esperaba pacientemente a que el mundo decidiera si estaba listo para la verdad. Para entender por qué este evangelio fue enterrado, necesitas conocer una historia que pocos se atreven a contar. Una historia sobre cómo se construyó realmente el cristianismo institucional. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. En los primeros siglos después de la muerte de Cristo, existían docenas de evangelios, docenas de versiones de la historia. Algunas mostraban a Jesús como completamente divino. Otras lo mostraban como completamente humano. Y algunas lo mostraban como ambos, de maneras que eran demasiado íntimas, demasiado reales para ser controladas. El emperador Constantino no se convirtió al cristianismo por una revelación divina. Se convirtió porque vio una oportunidad política. El cristianismo estaba creciendo. Era imposible de detener, pero podía ser moldeado.
En el año 325 d.C., Constantino convocó el Concilio de Nicea. Oficialmente era para resolver disputas doctrinales. En realidad, era para crear una versión del cristianismo que pudiera servir al imperio. ¿Cómo crees que decidieron qué evangelios incluir en el Nuevo Testamento oficial? ¿Fue por inspiración divina? ¿Por autenticidad histórica? No, fue por utilidad política. Los evangelios que mostraban a Jesús como demasiado humano, demasiado accesible, demasiado revolucionario, fueron descartados, etiquetados como herejía, ordenados a ser destruidos, pero algunos se negaron a obedecer. En monasterios remotos, en cuevas del desierto, en comunidades cristianas primitivas que valoraban la autenticidad sobre la ortodoxia, estos evangelios prohibidos fueron preservados en secreto. Hombres y mujeres arriesgaron sus vidas para mantener viva la memoria del Jesús real, no el Jesús de los concilios, no el Jesús de los emperadores, el Jesús que había caminado entre los pobres, que había llorado con los afligidos, que había mirado a las personas a los ojos sin juzgarlas. El evangelio encontrado por Chen es uno de estos testimonios preservados, un susurro de verdad que sobrevivió a casi 2 milenios de intentos de silenciarlo. Y ahora finalmente esa verdad está saliendo a la luz. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos listos para enfrentarla? ¿Quién escribió este evangelio? Esa es la pregunta que ha obsesionado a los académicos desde su descubrimiento. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. No hay firma, no hay introducción grandiosa. No hay intento de impresionar o de establecer credibilidad. El documento comienza de manera abrupta, casi desesperada. Lo vi, como si el escritor supiera que el tiempo se agotaba, como si cada segundo fuera precioso, como si las palabras fueran lo único que quedaba entre la memoria y el olvido eterno. Dr. James Patterson, un experto en manuscritos antiguos de Harvard, pasó meses analizando cada trazo, cada curva de cada letra. Su conclusión fue perturbadora. Quien escribió esto no era un escriba profesional, no era un teólogo entrenado, era alguien que escribía desde la urgencia del amor. ¿Pero quién? Las teorías abundan. Algunos creen que fue uno de los seguidores menos conocidos de Jesús. Tal vez alguien que estuvo presente en momentos íntimos que los evangelios oficiales nunca registraron. Otros sugieren que pudo haber sido una mujer. El estilo de escritura, la atención a detalles emocionales, la manera en que se describen las expresiones faciales, todo apunta a alguien con una sensibilidad tradicionalmente asociada con la perspectiva femenina. María Magdalena, María de Betania, una de las muchas mujeres que siguieron a Jesús, pero cuyos nombres fueron borrados de la historia oficial. La doctora Vázquez tiene una teoría diferente. Creo que fue escrito por alguien que tuvo una visión, una revelación tan poderosa, tan vívida, que fue como haber estado físicamente presente con Cristo. Pero independientemente de quién fuera el autor, una cosa es clara: escribían desde un lugar de amor profundo, de reverencia absoluta, de memoria grabada en el alma. El texto no predica, no argumenta, no trata de convencer, simplemente recuerda. Y en ese acto de recordar, nos da algo que ningún evangelio oficial nos ha dado jamás: la posibilidad de ver a Jesús no como una idea, sino como una persona que podríamos reconocer si lo viéramos caminando por la calle. ¿Cómo es posible que un documento de 2000 años haya sobrevivido en perfectas condiciones?
La respuesta a esa pregunta es, en sí misma, un milagro. Dr. Elena Rodríguez, especialista en conservación de manuscritos antiguos del Museo Británico, quedó atónita cuando examinó el pergamino por primera vez. En mis 30 años de carrera, nunca he visto nada igual. Es como si el tiempo se hubiera detenido para este documento. La vasija de barro estaba sellada con una precisión que hablaba de conocimiento experto. No era el trabajo de un aficionado. Alguien sabía exactamente qué hacer para preservar este evangelio durante milenios. Los linos que envolvían el pergamino habían sido empapados en una mezcla de aceites y resinas que incluía mirra, incienso y algo más. Algo que los análisis químicos iniciales no pudieron identificar. Cuando finalmente lograron determinar la composición completa, el resultado fue sorprendente. La mezcla incluía elementos vegetales que solo crecían en la región de Galilea y solo durante un periodo específico del año. El mismo periodo en que, según los evangelios canónicos, Jesús había caminado por esa tierra. ¿Coincidencia? Los científicos más escépticos comenzaron a cuestionar sus propias dudas. Pero el verdadero milagro no era solo la preservación física, era la preservación del contenido. Cada palabra permanecía legible, cada descripción intacta, como si una mano invisible hubiera protegido este testimonio de la destrucción que había consumido a tantos otros. La cueva donde fue encontrado había sido sellada de una manera que desafiaba la lógica. No había entrada natural. El acceso había sido creado artificialmente y luego cuidadosamente ocultado. Quien escondió este evangelio no quería que fuera encontrado por casualidad. Quería que fuera encontrado cuando el mundo estuviera listo. Y tal vez, solo tal vez, ese momento había llegado. Durante los siglos en que este evangelio esperaba en silencio, el mundo cambió. Las iglesias se dividieron. Las guerras se pelearon en nombre de diferentes interpretaciones de la fe. Millones de personas perdieron la esperanza, convencidas de que Dios estaba demasiado lejos, demasiado perfecto, demasiado distante para entenderlos. ¿Es posible que este evangelio haya sido preservado para este momento específico? Para una generación que necesita desesperadamente recordar que Jesús no era una idea abstracta, sino un hombre de carne y hueso que entendía el dolor humano porque lo había vivido. La pregunta permanece en el aire, esperando una respuesta que solo tú puedes dar. Cuando el evangelio llegó a los laboratorios más avanzados del mundo, algo extraordinario sucedió. Por primera vez en la historia moderna, la ciencia y la fe se encontraron cara a cara sin antagonismo. Dr. Robert Chen, sin relación con la arqueóloga Sarah Chen, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, lideró el equipo de análisis científico más exhaustivo jamás aplicado a un texto religioso. Entramos a este proyecto con escepticismo completo, admitió Dr. Chen. Esperábamos encontrar evidencia de falsificación. En cambio, encontramos algo que desafió cada una de nuestras suposiciones. La datación por carbono no fue el único método utilizado. El equipo empleó espectrometría de masas, análisis microscópico de alta resolución y técnicas de imagenología que pueden detectar alteraciones invisibles al ojo humano. Cada prueba confirmó lo mismo. El pergamino y la tinta databan del primer siglo de la era común. No había signos de falsificación, no había anacronismos, no había errores que un falsificador moderno inevitablemente habría cometido. Pero lo que realmente convenció a los científicos no fueron solo las pruebas técnicas, fue la autenticidad del contenido mismo. Dr. Lisa Wang, lingüista especializada en griego koiné del primer siglo, explicó: el lenguaje usado en este evangelio es simple, directo, sin pretensiones. No hay intentos de imitar el estilo elevado de los evangelios canónicos.
Es como leer las notas personales de alguien que está tratando desesperadamente de no olvidar algo precioso. Los términos geográficos usados en el texto correspondían exactamente con los nombres conocidos de lugares en la Palestina del primer siglo. Nombres que habían cambiado o desaparecido completamente después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 v.C. Una descripción particular mencionaba el sendero de las 3 piedras que lleva al pozo de Miriam, cerca de donde los niños juegan mientras sus madres lavan. Los arqueólogos intrigados comenzaron a buscar evidencia de tal lugar. Usando tecnología de radar de penetración terrestre y mapas satelitales, encontraron exactamente lo que el Evangelio describía: restos de un pozo antiguo rodeado por 3 piedras grandes en una ubicación que coincidía perfectamente con la descripción del texto. El lugar había estado enterrado durante casi 2000 años. No aparecía en ningún mapa moderno. No había manera de que un falsificador pudiera haber conocido su existencia. Dr. Chen resumió los hallazgos del equipo. Si esto es una falsificación, entonces el falsificador tenía acceso a información que ni siquiera nosotros, con toda nuestra tecnología moderna, poseíamos. Es más fácil creer que es auténtico que explicar cómo podría ser falso. Y ahora llegamos al corazón de todo: la descripción del rostro de Jesús. Prepárate, porque lo que vas a escuchar va a demoler cada imagen que has tenido de Cristo desde la infancia. Durante casi 2000 años hemos visto a Jesús a través de los ojos de artistas europeos: cabello rubio y ondulado, piel pálida, ojos azules, rasgos delicados y etéreos. Pero este evangelio describe algo completamente diferente. Su piel llevaba las marcas del sol de Galilea, comienza el texto. No la palidez de los que viven en palacios, sino el bronceado profundo de quien camina bajo el cielo abierto día tras día. Imagínate eso por un momento: un Jesús cuya piel había sido curtida por el mismo sol que había creado. Un hombre que conocía el trabajo físico, que había sudado bajo el calor del mediodía, que tenía callos en las manos y polvo perpetuo en los pies. Su cabello era espeso y oscuro, continúa el Evangelio, rizado por la humedad del lago y enmarañado por el viento del desierto. No flotaba como en las pinturas, sino que se pegaba a su frente cuando sudaba, y él lo apartaba con gestos tan humanos que dolía mirarlos. ¿Puedes imaginarlo? Un Jesús que se secaba el sudor, que luchaba con el cabello en los ojos, que experimentaba las mismas incomodidades físicas que todos nosotros experimentamos. Pero lo que realmente te va a impactar es la descripción de sus ojos. Profundos, como pozos que han contenido el dolor del mundo durante generaciones. No brillaban con luz sobrenatural, sino con algo más poderoso, con comprensión. Cuando te miraba, era como si viera cada momento de dolor que habías vivido, cada lágrima que habías derramado en secreto, cada miedo que guardabas en tu corazón. Y aún así, no apartaba la mirada. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Durante siglos hemos adorado a un Jesús que parecía demasiado perfecto para entendernos, pero este evangelio nos muestra a un Salvador que llevaba nuestro dolor en su rostro mucho antes de llegar a la cruz. Su barba era áspera, describe el texto, con hebras grises prematuras que hablaban no de edad, sino de la carga que llevaba. Cuando sonreía, y sí sonreía, las arrugas alrededor de sus ojos se profundizaban, como surcos creados por años de llorar con otros y reír a pesar del dolor. Este no es el rostro sereno y distante de los iconos religiosos. Este es el rostro de alguien que había vivido cada emoción humana, que había sentido cada tipo de dolor, que había experimentado la vida en toda su crudeza y hermosura. Y hay un detalle que va a quedarse contigo para siempre. Bajo su ojo izquierdo, una pequeña cicatriz, casi invisible excepto cuando la luz la tocaba de cierta manera. No sabía de dónde venía,
solo que siempre había estado allí, una marca en el rostro del Salvador que recordaba que incluso antes de la cruz ya llevaba señales de dolor. Según este evangelio perdido, no fueron los milagros de Jesús los que convirtieron a sus seguidores. No fueron sus palabras, por poderosas que fueran, fueron sus ojos. Había algo en su mirada, escribe el testigo anónimo, que hacía imposible fingir. Frente a él, las máscaras se caían, las mentiras se desvanecían. Te veías a ti mismo tal como realmente eras, y por primera vez en tu vida, eso no te aterrorizaba. El Evangelio describe encuentro tras encuentro, donde personas se transformaban simplemente por haber sido vistas por Jesús, realmente vistas. Conocí a un hombre, relata el texto, que había pasado años escondiendo su vergüenza detrás de una sonrisa falsa. Cuando Jesús lo miró, solo una vez, durante apenas unos segundos, el hombre comenzó a llorar, no de tristeza, sino de alivio. Por fin alguien sabía quién era realmente y no había huido. ¿Puedes imaginar esa experiencia? Ser conocido completamente en tu peor momento, en tu mayor debilidad y aún así ser aceptado. Ser amado no a pesar de tus fallas, sino incluyéndolas. El Evangelio describe los ojos de Jesús como ventanas entre el cielo y la tierra, no fríos ni distantes, sino profundamente presentes. Cuando te miraba, el tiempo se detenía, el ruido del mundo se silenciaba. Por un momento, solo existían tú y la comprensión más profunda que jamás habías experimentado. Hay una historia particular que va a quebrar tu corazón. Vi a una mujer acercarse a él, encorvada por años de abuso y desprecio. Había venido a burlarse, empujada por otros que querían ver si él realmente podía amar a alguien tan impura. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de ella, algo cambió. Él no dijo palabra, solo la miró. La miró como si fuera la cosa más preciosa del mundo, como si hubiera estado esperando toda su vida para verla. La mujer se desplomó, continúa el relato, no de vergüenza, sino de shock. Nadie la había mirado jamás sin asco, sin juicio, sin condiciones. Los ojos de Jesús le dijeron todo lo que necesitaba saber. Eres mi hija, siempre lo has sido. Bienvenida a casa. Eso es lo que hacían sus ojos. No condenaban, restauraban, no juzgaban, sanaban, no apartaban, acercaban. Incluso sus enemigos, nota el Evangelio, luchaban por sostener su mirada. No porque fuera dura o amenazante, sino porque era demasiado amorosa. Sus corazones no estaban preparados para ser conocidos de esa manera, para ser amados de esa manera. Y aquí viene algo que va a cambiarte. Sus ojos llevaban tanto el peso del cielo como el polvo de la tierra. Podías ver la eternidad reflejada en ellos, pero también la fatiga de caminar entre nosotros. Eran los ojos de Dios que había elegido sentir lo que nosotros sentimos. Para muchos cristianos, la idea de un Jesús completamente humano es perturbadora. Hemos sido entrenados para adorar su divinidad y tememos que enfocarnos en su humanidad de alguna manera disminuya su poder. Pero este evangelio perdido sugiere exactamente lo opuesto, que su humanidad es lo que hace su divinidad más poderosa, no menos. Lo vi cansado, escribe el testigo, verdaderamente cansado. No solo físicamente, aunque también, sino cansado en su alma. Había días cuando se alejaba de las multitudes y se sentaba solo con la cabeza entre las manos y podías ver el peso de todo lo que llevaba. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Jesús no fingía las emociones humanas, las vivía, realmente experimentaba fatiga, realmente sentía el dolor de ver sufrir a otros. Realmente luchaba con la carga de su misión. Una noche, continúa el Evangelio, lo encontré llorando. No las lágrimas silenciosas de las estatuas, sino el llanto desgarrador de alguien que siente demasiado. Le pregunté qué pasaba. Me miró con esos ojos hinchados y dijo, veo todo el dolor que viene, todo el dolor que ya está aquí.
y mi corazón no puede contenerlo todo, pero debo intentarlo. Esto no es debilidad, esto es amor en su forma más pura y costosa. El Evangelio describe momentos de alegría también. Cuando los niños corrían hacia él, su rostro se transformaba. La fatiga desaparecía. Las arrugas de preocupación se suavizaban. Se convertía en alguien que podía jugar, que podía reír, que podía ser tonto por un momento y olvidar el peso del mundo. Su risa, anota el testigo, era lo más hermoso que había escuchado. No era forzada ni actuada, era pura, como la risa de alguien que encuentra esperanza en medio de la desesperación. Pero quizás el detalle más poderoso de todos es este. Su humanidad no escondía su divinidad, la revelaba, porque solo Dios podría amar tanto como para elegir sentir todo lo que nosotros sentimos. ¿Entiendes lo revolucionario de esta perspectiva? Durante siglos hemos pensado que Jesús era divino a pesar de ser humano, pero este Evangelio sugiere que era divino precisamente porque eligió ser completamente humano. Dios no se quedó en el cielo, escribe el testigo con reverencia palpable. Bajó, se embarró los pies, se cansó, sintió hambre, experimentó rechazo, lloró lágrimas reales por dolor real. No porque tuviera que hacerlo, sino porque nos amaba demasiado como para quedarse distante. Ahora que conoces lo que este Evangelio revela, necesitas entender por qué fue silenciado durante tanto tiempo y por qué algunos todavía preferirían que nunca lo hubieras escuchado. La verdad es incómoda. El cristianismo institucional ha funcionado durante siglos manteniendo a Jesús a una distancia segura. Un Jesús demasiado divino para ser cuestionado, demasiado perfecto para ser imitado, demasiado lejano para ser realmente seguido. ¿Por qué? Porque un Jesús humano, accesible, que realmente entiende nuestras luchas, es peligroso para cualquier sistema que depende del control. Dr. Patricia Williams, historiadora de la Iglesia primitiva en Yale, explica: cuando Jesús es demasiado divino, necesitas intermediarios. Necesitas una jerarquía que interprete su voluntad. Necesitas instituciones que medien entre tú y Él. Pero un Jesús que realmente caminó entre nosotros, que realmente nos entiende, que realmente está presente, ese Jesús pertenece a todos. No se puede controlar. Este evangelio perdido era peligroso porque hacía exactamente eso. Devolvía a Jesús al pueblo. Durante los primeros siglos del cristianismo hubo una batalla feroz por el alma de la fe. No era solo sobre doctrina, era sobre poder. ¿Quién controlaría la imagen de Cristo? ¿Quién decidiría cómo sería recordado? Los evangelios que mostraban a Jesús como demasiado humano, demasiado accesible, demasiado revolucionario, fueron sistemáticamente eliminados, no porque fueran falsos, sino porque eran verdaderos de maneras que amenazaban el orden establecido. Imagínate, dice Dr. Williams, si las personas supieran que Jesús realmente lloraba cuando ellas lloraban, que realmente entendía su dolor, que realmente estaba presente en sus luchas diarias, ¿qué necesidad tendrían de intermediarios? ¿Qué poder tendrían las instituciones religiosas sobre corazones que sabían que ya eran conocidos y amados directamente por Dios? El Concilio de Nicea en 325 d.C. no fue solo sobre resolver disputas teológicas, fue sobre crear una versión del cristianismo que pudiera ser controlada, administrada, institucionalizada. Los evangelios como este, que mostraban la humanidad íntima de Cristo, no encajaban en esa visión, así que fueron declarados herejía, ordenados a ser destruidos, pero algunos se negaron. En monasterios secretos, en comunidades cristianas marginales, en los corazones de creyentes que valoraban la autenticidad sobre la ortodoxia, estos testimonios fueron preservados, escondidos, protegidos,
Hombres y mujeres arriesgaron sus vidas para mantener viva la memoria del Jesús real, el Jesús que había sudado y llorado y reído y sentido, el Jesús que era tanto divino como humano, no uno en lugar del otro. Y ahora, después de casi 2000 años, esa memoria está regresando, a pesar de todos los intentos de silenciarla. Pero hay algo más en este evangelio, algo que no se dice directamente, pero que se siente en cada línea, en cada descripción, en cada detalle tierno. Este no es solo un testimonio sobre cómo se veía Jesús. Es una invitación a ver de manera diferente. La manera en que él miraba a las personas, escribe el testigo, cambió mi manera de mirar. Después de verlo ver, no podía encontrarme con alguien sin preguntarme, ¿qué vería Jesús en esta persona? ¿Qué dolor estaría llevando? ¿Qué esperanza estaría escondiendo? ¿Te das cuenta de lo que esto significa? El Evangelio no solo describe el rostro de Cristo, te enseña a ver con sus ojos. Había una mujer en el mercado, relata el texto, que todos evitaban porque hablaba consigo misma y vestía harapos. Pero cuando Jesús la vio, se detuvo. La observó como si fuera la persona más importante del mundo, y en ese momento lo era. Me acerqué después y pregunté qué había visto. Me dijo, vi a una hija de Dios que ha estado gritando por ayuda durante años, pero nadie se ha detenido a escuchar. Vi a alguien que necesita recordar que no está sola. Esa es la revolución que este evangelio propone. Una manera de ver que transforme no solo cómo entendemos a Jesús, sino cómo nos relacionamos unos con otros. Después de estar con él, continúa el testigo, no podía pasar junto a un mendigo sin ver a un hermano. No podía encontrarme con un niño sin ver un regalo del cielo. No podía mirar a un enemigo sin preguntarme qué dolor lo había endurecido tanto. El mensaje oculto del Evangelio es simple pero revolucionario. Si Jesús vio la dignidad en cada persona, si amó sin condiciones, si estuvo presente en el dolor humano, entonces esa es también nuestra llamada. No era solo su rostro lo que la gente recordaba, concluye el testigo. Era lo que ese rostro los hacía ver en sí mismos, que eran amados, que eran valiosos, que no estaban solos. En los meses siguientes al descubrimiento, algo extraordinario comenzó a suceder en los laboratorios donde se estudiaba el Evangelio. Dr. Sarah Mitchell, psicóloga cognitiva del Instituto Nacional de Salud Mental, fue invitada a estudiar el impacto emocional del texto en los lectores. Lo que encontró la dejó perpleja. Hemos estudiado miles de textos religiosos y su efecto en las personas, explicó Dr. Mitchell, pero este evangelio produce algo que nunca habíamos visto antes, una respuesta neurológica consistente que sugiere reconocimiento profundo, como si las personas estuvieran recordando algo que siempre habían sabido pero habían olvidado. Los escáneres cerebrales de personas leyendo el Evangelio mostraron actividad simultánea en las áreas asociadas con memoria, emoción y experiencia espiritual, pero no de la manera típica de la experiencia religiosa. Era más como reconocimiento. Es como si, continuó Dr. Mitchell, el cerebro dijera, sí, así es como se suponía que fuera. Este es el Jesús que mi alma siempre supo que existía. Pero incluso más sorprendente fue el efecto en personas que no se consideraban religiosas. Dr. Ahmad Hassan, un neurocientífico ateo de Berkeley, admitió, no creo en ninguna de estas cosas, pero cuando leo esta descripción de Jesús, algo en mí responde. Es como si describiera no solo a una persona histórica, sino a un arquetipo de lo que los humanos podemos ser en nuestro mejor momento. Los estudios longitudinales mostraron que las personas que leían el Evangelio reportaban cambios duraderos en su capacidad de empatía, en su sentido de conexión con otros y en su comprensión de lo que significa el amor incondicional. Es como si, observó Dr. Hassan,
este texto fuera un espejo que nos muestra no solo quién era Jesús, sino quiénes podríamos ser nosotros. La ciencia había hecho algo que nunca antes había logrado: validar no solo la autenticidad histórica de un texto religioso, sino su poder transformador. Tenemos un recurso espiritual para ti: Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable, hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Un rostro marcado por el sol de Galilea, ojos que llevaban el peso del mundo, pero que nunca perdieron la capacidad de amar. Una sonrisa que conocía el dolor, pero elegía la esperanza. Manos callosas que tocaban con ternura infinita. Pero más que eso, has conocido a un Salvador que no se quedó en la distancia segura del cielo, sino que bajó a caminar en el polvo contigo, que sintió lo que tú sientes, que lloró las lágrimas que tú lloras, que entiende no en teoría, sino en experiencia. Este evangelio perdido nos devuelve algo que habíamos olvidado: un Jesús que no necesitas alcanzar porque ya está aquí. Un Dios que no necesitas impresionar porque ya te conoce completamente. Un Salvador que no necesitas convencer de que mereces amor porque ya decidió que lo mereces. La pregunta que queda es: ¿qué vas a hacer con esta revelación? ¿Vas a guardar este conocimiento como una curiosidad histórica? ¿O vas a dejar que transforme la manera en que ves a Jesús, la manera en que te ves a ti mismo, la manera en que ves a cada persona que encuentras? Porque si hay algo que este evangelio perdido nos enseña, es que el rostro de Cristo no era solo para ser admirado, era para ser imitado. Si Jesús vio con amor, nosotros podemos ver con amor. Si Jesús lloró con los que sufren, nosotros podemos llorar con los que sufren. Si Jesús estuvo presente en el dolor humano, nosotros podemos estar presentes unos para otros. El evangelio perdido no es solo sobre el pasado, es sobre el presente. Es sobre quiénes podemos ser cuando finalmente entendemos quién fue Él realmente y quién sigue siendo. Si este video tocó algo profundo en tu alma, si sientes que has conocido a Jesús de una manera nueva, no olvides darle like y suscribirte al canal. Comparte este mensaje con alguien que necesite recordar que Dios no es una idea distante, sino una presencia cercana que entiende cada momento de su vida. Y déjame en los comentarios cómo ha cambiado tu imagen de Jesús después de escuchar su verdadero rostro. ¿Sientes que lo conoces de manera diferente ahora? Porque esta conversación no termina aquí. En los próximos videos vamos a explorar más revelaciones que han estado ocultas durante siglos, más verdades que cambiarán todo lo que creías saber sobre la fe. Nos vemos pronto y recuerda, el rostro de Cristo no era solo para ser visto, era para ser vivido. ¿Te has detenido a pensar en algo absolutamente fascinante que podría cambiar todo lo que creías saber sobre la fe? Imagínate por un momento cómo se identificaba Jesús durante esos milenios infinitos antes de pisar la tierra. ¿Existía ya con el nombre que conocemos o su identidad era completamente diferente en las dimensiones celestiales? Pero espera, porque la pregunta se vuelve aún más intrigante. ¿Qué estaba haciendo exactamente durante toda esa eternidad antes de nacer como bebé en Belén? ¿Estaba simplemente esperando? ¿O tenía roles y responsabilidades específicas que desconocemos completamente? Esta pregunta, que parece simple, esconde uno de los misterios más profundos y revolucionarios de toda la Escritura. Y lo que estás a punto de descubrir no solamente transformará tu comprensión bíblica, sino que podría cambiar para siempre tu relación personal con lo divino.
Hoy vamos a desentrañar secretos que han estado ocultos durante milenios. Revelaremos no uno, no dos, sino 3 nombres diferentes que Jesús tenía antes de su nacimiento. Y te adelanto algo que te va a impactar. Descubrirás actividades específicas que Él realizaba en la eternidad pasada que la mayoría de cristianos nunca han considerado. Prepárate para un viaje extraordinario a través de los textos sagrados más antiguos, donde desentrañaremos secretos milenarios sobre la verdadera identidad de Cristo antes de su manifestación humana. Te garantizo que lo que revelaremos hoy te dejará completamente sin palabras y con una perspectiva totalmente nueva de quién es realmente Jesús. La curiosidad universal sobre el origen de Cristo. A través de los siglos, la humanidad ha estado absolutamente obsesionada con preguntas fundamentales sobre Jesús que van mucho más allá de lo que la mayoría se atreve a preguntarse. ¿De dónde surgió realmente? ¿Cuántos milenios o tal vez billones de años lleva existiendo? ¿Cuáles eran sus actividades específicas en la eternidad pasada? Tenía conversaciones con el Padre, participaba en decisiones cósmicas, pero aquí viene algo que te va a sorprender. Aunque Cristo mismo proporcionó algunas respuestas a estos interrogantes durante su ministerio terrenal, las Escrituras están repletas de pistas extraordinarias que requieren una investigación detectivesca más profunda para ser completamente comprendidas. Y déjame decirte algo que cambiará tu perspectiva. La mayoría de cristianos leen la Biblia sin darse cuenta de que están pasando por alto referencias increíbles a la vida preencarnada de Jesús que están escondidas a simple vista. Iniciemos nuestro análisis con los fundamentos que todos conocemos. El nombre Jesús tiene sus raíces en el término griego Jesús, que deriva del hebreo Yeshua, cuyo significado es Yahweh es salvación. Hasta aquí, todo suena familiar, ¿verdad? Sin embargo, aquí radica el primer descubrimiento absolutamente sorprendente que va a sacudir tus cimientos. La existencia de Cristo no tuvo su origen en aquella noche sagrada en Belén, para nada. Las Escrituras nos revelan categóricamente que Él existía mucho antes de ese momento histórico en el pesebre. Pero no estamos hablando de unos pocos años antes, ni siquiera de siglos. Estamos hablando de eternidad sin principio. Entonces surge la pregunta crucial que nos va a ocupar hoy. ¿Bajo qué identidad era conocido en aquellos tiempos eternos? ¿Cómo lo llamaban en el cielo? ¿Qué nombres usaba el Padre para dirigirse a Él? La respuesta es aún más asombrosa de lo que tu mente puede imaginar en este momento. No poseía únicamente una identidad, sino 3 nombres distintivos completamente diferentes que revelan aspectos fascinantes de su naturaleza eterna. Y aquí viene la promesa que te hago. Si permaneces hasta el final de este video de 30 minutos, no solo conocerás estos 3 nombres secretos, sino que te explicaremos detalladamente cuáles eran las actividades específicas, los roles concretos y las responsabilidades exactas que Cristo realizaba durante esa época previa a su encarnación. Algunas de estas actividades te van a dejar absolutamente perplejo. El misterio del Logos, más que una simple palabra. Vamos a sumergirnos en el primer nombre secreto, y te advierto que lo que estás a punto de descubrir va a expandir tu mente de maneras que no esperabas. Juan nos presenta una declaración absolutamente revolucionaria, que durante siglos ha sido malentendida. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él, y sin Él no fue creado nada de cuanto existe. Ahora la mayoría de las personas leen esto y piensan, sí, el Verbo se refiere a Jesús. Ya lo sabía.
En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Pero están perdiendo completamente la profundidad revolucionaria de lo que Juan está revelando aquí. Esta referencia al verbo se aplica directamente a Jesús, pero detente un momento y hazme esta pregunta. ¿Por qué Juan eligió utilizar este término específico? ¿Por qué no simplemente decir Jesús desde el principio? ¿Por qué usar esta palabra misteriosa que necesita explicación? Aquí es donde la revelación se vuelve absolutamente fascinante y donde la mayoría de predicadores se quedan cortos en su explicación. En las culturas antiguas, los nombres poseían una profundidad de significado extraordinaria que nosotros en el mundo moderno hemos perdido completamente. No funcionaban como simples etiquetas identificativas que ponemos a nuestros hijos porque nos gusta cómo suenan, sino que revelaban la esencia, el propósito, el destino e incluso las características de personalidad de quien los portaba. El término verbo comunica el papel fundamental de Jesús en transmitir la verdad divina a la humanidad. Pero espera, porque la profundidad de este concepto va mucho más allá de lo que podríamos imaginar inicialmente. Aquí viene la parte técnica que te va a fascinar. El Nuevo Testamento emplea dos palabras griegas completamente distintivas para describir este concepto de palabra, y entender la diferencia entre ellas va a revolucionar tu comprensión. Rema y logos. Rema frecuentemente se refiere a una palabra pronunciada específicamente, una declaración concreta en un momento particular. Por ejemplo, cuando el ángel Gabriel comunicó a María que concebiría al Hijo de Dios, ella respondió: «Que se cumpla en mí según tu palabra». Esta era una promesa específica, un rema, pronunciada por Dios para esa situación particular. Pero logos, y aquí es donde tu mente va a explotar, posee una dimensión mucho más profunda y cósmica. No representa meramente una palabra aislada o una frase específica. Es el mensaje completo, el plan maestro divino, la comunicación total de Dios, su sabiduría perfecta, su voluntad absoluta, todo condensado en una expresión. Es precisamente este término logos que Juan utiliza al iniciar su evangelio. En el principio existía el logos, y el logos estaba con Dios, y el logos era Dios. Aquí comenzamos a vislumbrar algo verdaderamente extraordinario que va a cambiar tu perspectiva para siempre. Esa palabra, ese mensaje completo de Dios al mundo, esa comunicación perfecta de su naturaleza y voluntad, se materializó en carne humana, se transformó físicamente en Jesús. Pero déjame llevarte aún más profundo en este concepto. En la filosofía griega antigua, logos representaba el principio racional que gobernaba el universo, la razón divina, la sabiduría que mantenía todo en orden. Juan tomó este concepto familiar para sus lectores y lo revolucionó completamente al declarar que este logos no era una idea abstracta, sino una persona real, Jesús. Permíteme hacerte una pregunta personal que quiero que consideres seriamente. ¿Alguna vez te has sentido completamente desconectado de Dios, como si fuera una fuerza distante e inalcanzable?
Tal vez esta comprensión profunda del concepto de logos te ayude a experimentar una cercanía mayor con Él. Cuando Jesús caminó entre nosotros, no solamente impartía enseñanzas o realizaba milagros. Él era la comunicación viviente de Dios. Nos estaba mostrando directamente en carne y hueso la naturaleza exacta de Dios. Juan 14:9 declara algo revolucionario. El que me ha contemplado a mí, ha contemplado al Padre. ¿Te das cuenta de la magnitud de esta declaración? Dios ya no permanecía distante en algún cielo lejano. No era una conceptualización abstracta o una fuerza impersonal. Estaba presente físicamente entre nosotros, sanando a los enfermos, amando a los marginados, perdonando a los pecadores, consolando a los afligidos. Pero aquí viene algo que te va a impactar. Este no constituía su único nombre en la eternidad pasada. La historia de la eternidad y las obras específicas de Jesús antes de la tierra aún guardan secretos increíbles por descubrir sobre sus actividades, roles y responsabilidades previas a su llegada al mundo. La revelación del Yo Soy, reclamando la identidad divina absoluta. Ahora vamos a adentrarnos en el segundo nombre secreto de Jesús, y te advierto que esta revelación ha causado más controversia, más persecución y más intentos de asesinato en la historia que cualquier otra declaración religiosa jamás pronunciada. ¿Recuerdas el encuentro histórico y absolutamente sobrenatural entre Moisés y la zarza ardiente? Ese momento cambió no solo la vida de Moisés, sino el curso de toda la historia humana. En ese momento trascendental, Dios reveló su identidad a Moisés con las palabras más poderosas jamás pronunciadas, Yo soy, en Éxodo 3:14, donde declaró, Yo soy el que soy. Pero déjame explicarte la profundidad de esta declaración que la mayoría de personas pasa por alto completamente. Cuando Dios dijo, Yo soy el que soy, no estaba simplemente dando su nombre como nosotros decimos, me llamo Juan o me llamo María. Estaba declarando su existencia absoluta, su autosuficiencia completa, su eternidad sin principio ni fin. Estaba diciendo, mi existencia no depende de nada ni de nadie. Yo simplemente existo. Soy la fuente de toda existencia. Esta declaración era tan sagrada, tan poderosa, tan llena de autoridad divina, que los judíos desarrollaron una reverencia extraordinaria hacia ella. De hecho, consideraban este nombre tan santo que evitaban pronunciarlo en voz alta. Ahora, avancemos aproximadamente 1400 años hasta el Nuevo Testamento, específicamente a Juan 8:58, donde Jesús hace una declaración que literalmente sacudió los cimientos del mundo religioso de su época y que sigue siendo controversial hasta el día de hoy. Los fariseos le estaban preguntando sobre su edad, cuestionando su autoridad, tratando de desacreditarlo. Y entonces Jesús pronuncia palabras que los dejaron completamente pasmados. Antes de que Abraham existiera, yo soy. Detente un momento. ¿Captaste la magnitud absoluta de esta afirmación? ¿Entiendes lo que acababa de suceder? Jesús no dijo, antes de que Abraham existiera, yo existía, o yo estaba vivo, o yo era. No, él deliberadamente, intencionalmente, usó las mismas palabras exactas que Dios había usado para identificarse ante Moisés. Yo soy. Jesús estaba reclamando para sí mismo el nombre divino exclusivo de Dios. Estaba declarando que él poseía la misma naturaleza eterna, la misma autoexistencia, la misma autoridad absoluta que el Dios que se reveló a Moisés en la zarza ardiente. Esto significaba algo que era completamente escandaloso para sus oyentes. Jesús no era simplemente un maestro espiritual excepcional. No era solo un profeta poderoso, no era únicamente un hacedor de milagros. Él era y es Dios mismo en forma humana. Imagínate si alguien en la actualidad se parara frente a ti y declarara con total seriedad, soy eterno,
He existido desde siempre, he creado todo lo que observas, soy la fuente de toda vida. Probablemente lo considerarías completamente loco, ¿verdad? Llamarías a los servicios de salud mental inmediatamente. Exactamente esa fue la reacción inicial de los fariseos, excepto que había una diferencia crucial. En esta situación, Jesús no estaba bromeando, no estaba siendo metafórico, y las evidencias de su poder divino respaldaban sus palabras. Ellos comprendieron perfectamente lo que él estaba proclamando. Al pronunciar "yo soy", Jesús se estaba identificando como el Dios eterno, el mismo Dios todopoderoso que dialogó con Moisés, que separó el Mar Rojo, que dio los 10 mandamientos. Para ellos, esto constituía la blasfemia más grave imaginable, un crimen que según la ley judía se castigaba obligatoriamente con la muerte por lapidación. Su ira se desbordó completamente. No solo se sintieron profundamente ofendidos, estaban listos para ejecutarlo inmediatamente con sus propias manos. Juan 8:59 nos cuenta lo que pasó después. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Estaban tan furiosos, tan convencidos de que había cometido blasfemia, que querían matarlo en ese mismo instante. Pero aquí viene algo fascinante. Ese no fue el único momento en que Jesús empleó esta declaración poderosa e incendiaria. De hecho, pronunció 7 declaraciones monumentales de "yo soy" en el Evangelio de Juan, cada una revelando una faceta diferente de su identidad divina y cada una causando más controversia. Estas declaraciones no eran casuales. Eran revelaciones calculadas, progresivas, de quién era Él realmente. Vamos a analizarlas una por una porque cada una te va a impactar de manera diferente. Primera declaración: yo soy el pan de vida. Juan 6:35. Jesús se presenta como el alimento espiritual que satisface las necesidades más profundas y eternas del alma humana. No estaba hablando de comida física, sino de la nutrición espiritual que solo Él puede proporcionar. Segunda declaración: yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. Aquí Jesús se declara como la fuente de toda iluminación espiritual, el que disipa las tinieblas de la ignorancia, el pecado y la muerte, ofreciendo esperanza en medio de la oscuridad más densa. Tercera declaración: yo soy la puerta de las ovejas. Juan 10:7. Jesús se describe como el único acceso legítimo y seguro al reino de Dios, ofreciendo protección, seguridad y salvación a quienes entran por él. Cuarta declaración: yo soy el buen pastor. Juan 10:11. Como el pastor que voluntariamente entrega su vida por las ovejas, Jesús demuestra un amor sacrificial y un cuidado personal por cada uno de su pueblo. Quinta declaración: yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Jesús declara poseer autoridad absoluta sobre la muerte y promete vida eterna a quienes confían en Él. Esta no es solo esperanza futura, sino realidad presente. Sexta declaración: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Jesús se declara como el único medio de acceso al Padre, la fuente de toda verdad absoluta y la esencia de toda vida verdadera. Séptima declaración: yo soy la vid verdadera. Juan 15:1. En esta metáfora profunda, Jesús enfatiza la importancia de permanecer conectados con Él para producir fruto espiritual genuino y duradero. Los fariseos intentaron eliminarlo múltiples veces después de estas declaraciones, pero fueron incapaces de lograrlo. ¿Por qué? Porque su momento designado divinamente aún no había llegado. Su muerte no sería resultado de la ira humana, sino de un plan divino perfectamente cronometrado. Cuando finalmente llegó ese momento en la cruz del Calvario, Él entregó voluntariamente su vida. Nadie se la quitó. Él la dio libremente. Y al hacerlo, demostró de manera definitiva que Él es el Yo Soy eterno, el Dios todopoderoso, el Salvador del mundo.
Pero incluso estas revelaciones poderosas del Yo Soy no cuentan la historia completa de su identidad preencarnada, el enigma del ángel del Señor. Manifestaciones preencarnadas de Cristo. Ahora vamos a adentrarnos en el tercer nombre secreto de Jesús, y esta revelación va a transformar completamente la manera en que lees el Antiguo Testamento para siempre. A través de todo el Antiguo Testamento, encontramos apariciones absolutamente misteriosas de alguien identificado como el ángel del Señor. Pero aquí está el giro fascinante que la mayoría de cristianos nunca han considerado. Este no es un ángel ordinario para nada. Este ángel del Señor era en realidad Jesús, apareciendo en manifestaciones preencarnadas siglos antes de su nacimiento en Belén. Estas apariciones no solo representan prefiguraciones o símbolos de Jesús, sino que son encuentros reales, literales, con Cristo antes de que tomara forma humana permanente. Déjame mostrarte evidencias específicas que van a volarte la mente. Encuentro con Agar, Génesis 16. Cuando Agar huye al desierto, se encuentra con el ángel del Señor junto a una fuente de agua. Pero observa cuidadosamente lo que sucede. Este ángel no solo habla en nombre de Dios, sino que habla como Dios, usando pronombres en primera persona. Le dice: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada. ¿Desde cuándo un ángel creado tiene autoridad para hacer promesas de multiplicación? Solo Dios tiene esa autoridad. La prueba de Abraham, Génesis 22. Cuando Abraham está a punto de sacrificar a Isaac, el ángel del Señor lo detiene. Pero nuevamente, este ángel habla como si fuera Dios mismo. Por mí mismo he jurado, dice Jehová. Un ángel creado jamás juraría por sí mismo en nombre de Dios. Solo Dios puede jurar por sí mismo. Jacob luchando, Génesis 32. Jacob lucha toda la noche con un hombre misterioso que resulta ser divino. Jacob declara: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. ¿Con quién luchó Jacob realmente? Con una manifestación preencarnada de Jesús. La zarza ardiente, Éxodo 3. Aunque el texto dice que Moisés vio al ángel del Señor en la zarza, inmediatamente después, Dios mismo habla desde la zarza. ¿Cómo explicamos esta transición? Es la misma persona, Jesús preencarnado, manifestándose como el ángel del Señor. Balaam y su burra, Números 22. El ángel del Señor se aparece a Balaam con una espada en su mano, y Balaam se postra ante él en adoración. Los ángeles creados siempre rechazan la adoración y la dirigen hacia Dios, pero este ángel la acepta porque es Dios. Josué antes de Jericó, Josué 5. Un hombre aparece ante Josué con una espada desenvainada, identificándose como príncipe del ejército de Jehová. Josué se postra y lo adora, y este personaje misterioso le dice que se quite el calzado porque está en tierra santa. Solo la presencia de Dios santifica la tierra. Gedeón, Jueces 6. El ángel del Señor se aparece a Gedeón y acepta un sacrificio. Cuando el fuego consume la ofrenda, Gedeón exclama aterrorizado: he visto al ángel del Señor cara a cara. Pero el Señor le responde: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Esta es una teofanía, una aparición de Dios mismo. Los padres de Sansón, Jueces 13. El ángel del Señor anuncia el nacimiento de Sansón. Cuando Manoa ofrece un sacrificio, el ángel asciende en la llama del altar. Manoa dice a su esposa: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. ¿Ves el patrón? En cada uno de estos encuentros, el ángel del Señor habla con autoridad divina, acepta adoración, hace promesas que solo Dios puede hacer, se identifica usando el nombre divino, es reconocido por los humanos como Dios mismo. Este ángel no solo transmite mensajes de Dios como un ángel creado normal, él habla como Dios, actúa con la autoridad de Dios, acepta la adoración debida solo a Dios y es reconocido consistentemente como Dios mismo por quienes lo encuentran.
La única explicación lógica es que estas son manifestaciones preencarnadas de Jesús. Cristo no comenzó a existir en Belén. Él había estado apareciendo a la humanidad durante milenios, preparando el camino para su encarnación permanente. Pero aquí viene algo aún más fascinante. ¿Por qué aparecía como ángel? La palabra ángel simplemente significa mensajero. Jesús, como la segunda persona de la Trinidad, frecuentemente actuaba como el mensajero del Padre, el revelador de la voluntad divina, el comunicador de los planes de Dios. Estas apariciones del ángel del Señor nos muestran que Jesús ha estado activamente involucrado en la historia humana desde el principio, guiando, protegiendo, revelando y preparando el camino para la redención. Las profecías mesiánicas, revelando la naturaleza eterna, siglos antes. Ahora vamos a explorar algo absolutamente extraordinario, cómo los profetas del Antiguo Testamento, escribiendo siglos antes del nacimiento de Jesús, recibieron revelaciones específicas sobre su naturaleza eterna y preexistente. Las profecías mesiánicas no solo predicen la venida de Jesús, sino que revelan aspectos increíbles de su identidad eterna que confirman todo lo que hemos estado descubriendo sobre sus nombres preencarnados. Isaías 9:6. Los títulos eternos. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y el dominio estará sobre su hombro. Y se llamará su nombre Consejero Admirable, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Analicemos cada título porque cada uno revela aspectos extraordinarios de su naturaleza preencarnada. Consejero Admirable. Esto revela que Jesús, desde la eternidad, ha sido la fuente de toda sabiduría divina. Antes de crear el mundo, Él ya era el consejero perfecto, la mente maestra detrás de todos los planes de Dios. Dios poderoso, el Gibor, en hebreo, el guerrero divino, el todopoderoso. Isaías no está llamando a Jesús un Dios o divino, lo está identificando como Dios poderoso, el mismo título usado exclusivamente para Yahweh. Padre eterno, Abiad, el Padre de la eternidad. Esto no significa que Jesús sea el Padre de la Trinidad, sino que Él es el originador de la vida eterna, el que da vida eterna, el que ha existido desde la eternidad. Príncipe de paz, el que establece paz no solo entre Dios y la humanidad, sino que es la fuente de toda paz verdadera en el universo. Miqueas 5:2, la eternidad explícita. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta profecía es absolutamente extraordinaria porque identifica específicamente el lugar de nacimiento de Jesús, pero inmediatamente establece que sus salidas, actividades, manifestaciones, son desde los días de la eternidad. Confirma que aunque nacería en Belén, su existencia y actividades se extienden hacia atrás en el tiempo sin principio. Daniel 7:13-14. El Hijo del Hombre Eterno. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Daniel ve a alguien que es llamado Hijo de Hombre, título que Jesús usó constantemente para sí mismo, recibiendo un reino eterno del anciano de días. Esto muestra una escena celestial eterna donde Jesús ya tenía posición y autoridad divina. La oración más reveladora de Jesús, Juan 17. En Juan 17 encontramos la oración más profunda y reveladora que Jesús jamás pronunció públicamente. Esta oración constituye mucho más que una conversación íntima con su Padre Celestial. Es una ventana extraordinaria
hacia la relación eterna entre el Padre y el Hijo que existía mucho antes de la creación del mundo. Jesús ora por su glorificación, pero escucha cuidadosamente, no de manera egoísta o ambiciosa. Su deseo de ser glorificado está perfectamente conectado con la glorificación del Padre, en un plan eterno de amor y redención. Jesús declara en Juan 17, 1-5, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, así como le has dado autoridad sobre toda carne para que otorgue vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, completando la obra que me encomendaste realizar. Ahora, Padre, glorifícame junto a ti con la gloria que compartía contigo antes de que el mundo existiera. ¿Captaste esa frase final? La gloria que compartía contigo antes de que el mundo existiera. Jesús está hablando de una gloria preexistente, de una relación íntima, de una posición que Él tenía con el Padre antes de que cualquier estrella brillara, antes de que cualquier planeta existiera, antes de que el tiempo mismo fuera creado. Este pasaje revela algo extraordinario, la gloria compartida entre el Padre y el Hijo desde la eternidad. Una relación de amor perfecto que existía antes de la creación. Un plan conjunto para la redención que fue concebido en la eternidad pasada. La evidencia clara de que Jesús no fue un ser creado, sino que siempre ha existido en unidad perfecta con el Padre Jesús como agente activo de la creación. El apóstol Pablo, en Colosenses 1:16-17, nos revela algo que debería cambiar completamente nuestra perspectiva sobre quién es Jesús. Porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existe antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten. Esto no es poesía o metáfora. Pablo está declarando hechos específicos sobre la participación activa de Jesús en la creación. En Él fueron creadas todas las cosas. Jesús fue el agente activo de la creación. Todo fue creado por medio de Él. Él fue el instrumento divino utilizado y para Él. Él fue también el propósito final de la creación. Él existe antes de todas las cosas. Su preexistencia es absoluta. En Él todas las cosas subsisten. Él mantiene activamente el universo en existencia. Imagínate, cuando contemplas una puesta de sol, estás viendo la obra de las manos de Jesús. Cuando observas las galaxias a través de un telescopio, estás contemplando su creatividad. Cuando estudias la complejidad de una célula, estás admirando su ingeniería divina. Hebreos 1:2-3 lo confirma. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Qué hacía Jesús específicamente antes de la encarnación? Ahora llegamos a la pregunta que prometimos responder desde el principio. ¿Qué actividades específicas realizaba Jesús durante toda esa eternidad antes de venir a la tierra? Basándonos en las Escrituras, podemos identificar al menos 5 roles específicos. 1. Participación en los consejos divinos. Jesús participaba activamente en las decisiones eternas de la Trinidad. El plan de redención no fue una idea de último momento después de la caída del hombre. Fue concebido en la eternidad pasada con la participación completa del Hijo. 2. Revelación progresiva. Como hemos visto, Jesús se manifestaba como el ángel del Señor, revelando gradualmente la naturaleza de Dios a la humanidad y preparando el camino para su encarnación completa. 3. Mantenimiento del universo. Colosenses nos dice que en Él todas las cosas subsisten.
Esto significa que Jesús ha estado activamente sosteniendo el universo, manteniendo las leyes físicas, preservando la vida. 4. Intercesión eterna. Aunque su papel como sumo sacerdote se hizo evidente después de su sacrificio, su corazón de intercesión y mediación existía desde la eternidad. 5. Relación de amor con el Padre. Juan 17 nos da una ventana a una relación de amor perfecto, comunicación constante y gloria compartida que existía desde antes de la fundación del mundo. En el libro de Apocalipsis, Juan recibe una visión extraordinaria que nos muestra a Jesús en su majestad celestial completa, revelando cómo apareció antes de su encarnación y cómo aparece ahora en su gloria restaurada. Apocalipsis 1:13-18 describe: y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Esta visión extraordinaria nos revela cabello blanco como la nieve, simbolizando su eternidad y sabiduría antigua, ojos como llama de fuego, su capacidad de ver y conocer todas las cosas, voz como estruendo de muchas aguas, su autoridad absoluta y poder creativo, rostro como el sol en su fuerza, su gloria divina que no puede ser ocultada. Esta es la misma persona que caminó humildemente por las calles polvorientas de Nazaret, que durmió en una barca durante una tormenta, que lloró en la tumba de Lázaro. Pero ahora Juan lo ve en su gloria eterna restaurada. La Trinidad en acción, unidad eterna. La doctrina de la Trinidad, aunque compleja, es fundamental para comprender completamente quién era Jesús antes de su encarnación. Jesús, como la segunda persona de la Trinidad, comparte una relación eterna e inseparable con el Padre y el Espíritu Santo. Esta unidad trinitaria se refleja en Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Observa que dice en el nombre, singular, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No 3 nombres, sino un nombre compartido por 3 personas divinas, distintas pero unificadas. Desde la eternidad pasada, Jesús ha estado en perfecta unidad de propósito, voluntad y acción con el Padre y el Espíritu Santo. Cuando vemos a Jesús actuar en el Antiguo Testamento como el ángel del Señor, estamos viendo a la Trinidad en acción, el plan redentor eterno. Uno de los aspectos más extraordinarios de la preexistencia de Jesús es que el plan de redención no fue una reacción divina a la caída del hombre. Fue un plan concebido en la eternidad pasada. Efesios 1:4 declara: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. 1 Pedro 1:19-20 añade: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Esto significa que antes de que Adán y Eva fueran creados, antes de que el jardín del Edén existiera, Jesús ya había aceptado voluntariamente convertirse en el sacrificio por los pecados de la humanidad. Su amor por nosotros es literalmente eterno. Después de este viaje extraordinario a través de las Escrituras, espero que tu comprensión de quién es Jesús haya sido revolucionada para siempre. Hemos descubierto que Jesús no es simplemente un personaje histórico excepcional o un maestro moral admirable. Él es el Logos eterno, la comunicación perfecta de Dios, la sabiduría divina encarnada, el Yo Soy, el Dios autoexistente que comparte la naturaleza divina con el Padre.
el ángel del Señor, el revelador activo de Dios a través de toda la historia del Antiguo Testamento. Su vida, muerte y resurrección no fueron eventos aislados, sino la culminación de un plan eterno concebido en el amor infinito de la Trinidad antes de la fundación del mundo. Cuando contemplas a Jesús orando en el jardín de Getsemaní, ahora sabes que este era el mismo ser que participó en la creación del universo. Cuando lo ves sanando a los enfermos, reconoces al consejero admirable en acción. Cuando murió en la cruz, comprendes que era el Yo Soy Eterno, quien se sacrificó voluntariamente por ti. Esta revelación debería impactarte profundamente en tu vida diaria. No estás siguiendo a un simple maestro religioso del pasado. Estás en relación con el Creador mismo que se hizo hombre para redimirte, que te amó desde antes de que existieras, que diseñó un plan específico para tu salvación desde la eternidad. Si esta exploración ha expandido tu comprensión y encendido una pasión más profunda por conocer a Jesús, eres exactamente el tipo de persona que estamos buscando para nuestra comunidad de exploradores de la verdad bíblica. Tenemos contenido aún más profundo y revelador esperándote. Próximamente exploraremos los misterios ocultos de la Trinidad, que la mayoría nunca ha considerado. Los nombres secretos de Dios en el Antiguo Testamento que cambian todo, y las profecías extraordinarias que aún esperan cumplimiento y que podrían suceder en nuestros días. No permitas que esta revelación termine aquí en este video. Esto es solo el comienzo de una aventura espiritual que puede transformar completamente tu relación con Dios. Dale clic al botón de suscripción ahora mismo y activa las notificaciones para que nunca te pierdas nuestras investigaciones bíblicas profundas. Cada semana estamos desentrañando misterios que han estado ocultos durante siglos. Si este video ha impactado tu corazón y ha cambiado tu perspectiva, compártelo con alguien que necesite conocer estas verdades extraordinarias sobre la identidad eterna de Jesús. Y déjanos saber en los comentarios cuál de los 3 nombres secretos de Jesús te impactó más profundamente y por qué. La aventura de descubrir los misterios más profundos de las Escrituras apenas ha comenzado. Hay secretos increíbles esperando ser revelados, verdades que cambiarán tu vida y descubrimientos que fortalecerán tu fe de maneras que nunca imaginaste. Te esperamos en la próxima revelación extraordinaria, explorador de la verdad. Tu viaje hacia una comprensión más profunda de Dios acaba de comenzar. Hasta la próxima aventura bíblica. Desde hace siglos, la humanidad se ha preguntado sobre la verdadera identidad de Jesús. Para muchos, su historia comienza en un humilde pesebre en Belén, pero ¿y si su existencia se remonta mucho más atrás? La Biblia sugiere que Jesús no solo nació en la tierra, sino que ya existía antes de su encarnación. Pero, ¿quién era realmente antes de convertirse en el hombre que cambió la historia? Los evangelios nos presentan a Jesús como el Hijo de Dios, pero el misterio de su preexistencia está disperso en pasajes antiguos que revelan pistas sorprendentes. No fue solo un profeta ni un líder religioso más. Su presencia estaba registrada desde tiempos inmemoriales, incluso antes de la creación del mundo. En este viaje exploraremos textos sagrados, profecías y eventos que revelan que Jesús no apareció de la nada. Su historia comenzó mucho antes de su nacimiento terrenal, en un ámbito divino donde su papel ya estaba predestinado. Prepárate, porque lo que descubrirás en este video podría cambiar por completo tu perspectiva sobre la verdadera identidad de Jesús. Si Jesús existía antes de nacer, ¿desde cuándo? La respuesta nos lleva a un concepto difícil de comprender: la eternidad. En Juan 1:1 se nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este verbo se identifica con Jesús, lo que significa que su existencia no comenzó en Belén,
sino que es anterior incluso a la creación del universo. Muchos estudiosos creen que Jesús no solo estaba presente, sino que jugó un papel clave en la obra creadora. Colosenses 1:16 declara que, por medio de Él, fueron creadas todas las cosas, lo que sugiere que Cristo estaba involucrado activamente en la formación del cosmos. No era solo un testigo, sino el arquitecto junto con el Padre. Esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. Si Jesús existía antes del tiempo, ¿en qué forma lo hacía? ¿Era una entidad divina sin cuerpo físico? ¿Se manifestaba de alguna manera a la humanidad? Las Escrituras ofrecen algunas pistas fascinantes sobre apariciones misteriosas de una figura que podría haber sido Jesús antes de su encarnación. Lo que estamos a punto de explorar podría cambiar nuestra comprensión sobre la relación entre el tiempo, la divinidad y la humanidad. Uno de los misterios más profundos del cristianismo es la encarnación, la idea de que Dios tomó forma humana en la persona de Jesús. Juan 1:14 lo dice claramente: «Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros». Pero, ¿qué implica realmente esta afirmación? Si Jesús era divino desde la eternidad, su decisión de convertirse en humano fue un acto de amor sin precedentes. No fue un simple mensajero, sino Dios mismo caminando entre los hombres. Esta transformación no fue solo simbólica, fue una realidad tangible en la historia de la humanidad. Muchos se preguntan, ¿perdió Jesús parte de su divinidad al convertirse en humano? La respuesta es que, aunque tomó una forma terrenal, su naturaleza divina nunca desapareció. Filipenses 2:6-7 nos dice que Jesús, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Este concepto desafía la lógica humana. Un ser eterno entrando en el tiempo, el Creador convirtiéndose en creación. ¿Qué motivó este sacrificio? ¿Por qué alguien con poder absoluto elegiría la humildad y el sufrimiento? La respuesta se encuentra en el propósito que tenía desde antes del principio del mundo. El Evangelio de Juan es una de las piezas clave para entender la preexistencia de Jesús. A diferencia de los otros evangelios, que comienzan con su nacimiento o ministerio, Juan inicia su relato situándolo en el origen de todo. En el principio era el Verbo. Esta afirmación conecta directamente a Jesús con la creación y con Dios mismo. No es solo un mensajero, sino que es parte de la divinidad. Jesús mismo lo confirma en Juan 8:58 cuando dice: «Antes que Abraham fuese, yo soy». Esta declaración escandalizó a sus oyentes porque implicaba que Él existía desde antes de los patriarcas, reclamando una eternidad que solo Dios podía poseer. Pero la pregunta clave es, ¿cómo interpretaron esto sus seguidores? Para los primeros cristianos, Jesús no era un simple maestro, sino la manifestación visible de Dios en la tierra. Su existencia antes del nacimiento no era una teoría, sino una certeza basada en los escritos sagrados.